Hola, el día de hoy abordaremos el desarrollo de nuestro proyecto nuclear, llamado Vivencias de un cuidador con un recién nacido entubado en unidad de cuidados intensivos por alteraciones de su sistema respiratorio. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Zuluaga, Jessica Alexandra Cano, Lisbeth Vanessa Espinal, María Caterina Medina y quien les habla, Cristian David Loaiza. Somos estudiantes de enfermería de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt, séptimo semestre. La pregunta problema que nos llevó a desarrollar esta investigación fue ¿cuáles son las vivencias que experimenta un cuidador con un recién nacido entubado en unidad de cuidados intensivos por alteraciones de su sistema respiratorio? Según Melania Cañas y Astrid Rodríguez, el cuidador que se enfrenta a la hospitalización de su hijo recién nacido cuando llega a la unidad de cuidados intensivos va acompañado de una serie de preocupaciones relacionadas con el estado de la salud de su hijo, con una imagen ideal del recién nacido, para enfrentarse a una serie de impactos relacionados con el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Las características de su hijo, como el bajo peso, las alteraciones patológicas que requieran una intervención, como las complicaciones respiratorias, que dentro de ellas encontramos la enfermedad de membrana hialina, seguido de la asfixia, la cual lleva a generar parálisis cerebral, encefalopatía hipoxiquémica, infartos prolongados e ingresos a consulta por bronquiolitis a causa del virus sincitial respiratorio y bacterias por la inmadurez de su sistema inmunológico. Estas son circunstancias a las cuales un cuidador no está familiarizado y puede ser de alto impacto, por lo cual el abordaje debe darse por parte del equipo médico, pero en especial por el personal de enfermería, siendo este último quien defina en primera persona con la que se relaciona el cuidador en la unidad de cuidados intensivos. Para la enfermería es trascendental hacer este tipo de estudios debido a la necesidad de conocer cuáles son uno de los cuidados integrales y completos entre las familias y los pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos a causa de infecciones respiratorias. También, por medio de la comprensión de las vivencias experimentadas por ellos, pueden ayudar al profesional de enfermería a tener en cuenta las necesidades emocionales y psicológicas del cuidador y hacer más llevadero su estancia y mejorar su proceso de adaptación. Para la teorista Calista Roy, el término de afrontamiento y adaptación analiza la importancia y la respuesta de los padres hacia situaciones cambiantes, como tener un hijo enfermo y la respuesta empleada frente a estos diferentes estímulos. Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se realiza un estudio cualitativo tipo descriptivo fenomenológico de tipo estudio-caso, que nos permita cumplir con el objetivo de identificar las vivencias que presenta una madre que tuvo a su hijo en la unidad de cuidados intensivos a causa de infecciones respiratorias debido a su prematuridad. La metodología de este estudio es de tipo cualitativo, descriptivo, fenomenológico, tipo estudio-caso, cuyo fenómeno es identificar las vivencias que presentan los cuidadores del recién nacido y lactantes entubados en unidad de cuidados intensivos por alteraciones de su sistema respiratorio, basándonos según el modelo de adaptación de Sor Calista Roy y sus 4 metaparadigmas: entorno, persona, salud y enfermería. Según Sampier, el estudio cualitativo tiene como fin la riqueza, la profundidad y la calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectivas fenomenológicas en los que el objetivo es analizar los valores, las experiencias y los significados del grupo social. Con relación a la población del estudio de caso, se analizó la experiencia de una sola madre con respecto al cuidado de su hijo en unidad de cuidados intensivos, por alteraciones principalmente de su sistema respiratorio, perteneciente a la ciudad de Armenia del departamento de Río. Se realizó una entrevista profundizada que contó con preguntas sociodemográficas y preguntas enfocadas al modelo de adaptación según la teorista Sor Calista Roy, con el fin de obtener datos cualitativos que nos permitan conocer, describir y explorar las vivencias de los cuidadores. Una vez recolectados los datos de la entrevista, se realizó el análisis del contenido de la narrativa siguiendo los pasos propuestos por Barry en 2011, la cual propone 3 fases de análisis. Primero, indica realizar un preanálisis de la información obtenida. Segundo, se requiere la exploración del material. Y por último, el tratamiento de los resultados, donde se realizará la inferencia e interpretación de estos. En el preanálisis de la información se organizó toda la parte textual transcrita de la entrevista y se realizó una lectura fluctuante con la finalidad de apropiarse de las ideas iniciales. En la segunda fase de exploración del material se hizo una lectura más exhaustiva de los textos transcritos. Esto con el objetivo de organizar la información y agruparlos en unidad de análisis, lo que nos permitió una mejor descripción de las características del contenido. En la tercera fase de tratamiento de los resultados se efectuó el análisis donde emergen las categorías y las subcategorías. La transcripción de la entrevista se pasó en formato Word.
junto con las notas del diario de campo de nuestros entrevistadores, donde fueron añadidos y organizados por la herramienta Atlas TIC 23, del cual surgieron diferentes categorías, partiendo de la narrativa desarrollada por la participante. De este modo se generan unidades básicas o fragmentos de texto transcritos que contengan una idea en común o central de lo que se desea analizar. Se realizó la codificación de las categorías y subcategorías emergentes, permitiendo una mejor comprensión del fenómeno, mediante la búsqueda de patrones o afinidades dentro de las narrativas para la construcción de las categorías, y por último se realizó la triangulación de los datos encontrados para su posterior análisis, que son de interés para el presente artículo, teniendo en cuenta las experiencias, las vivencias y las emociones propias del entrevistado alrededor del fenómeno de estudio. La presente investigación fue avalada por un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Locum. Se respetaron los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, justicia y respeto a la autonomía. Se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 para la calificación del riesgo de presente investigación. La libertad de expresión, la confidencialidad de la información y la identificación del participante respecto al aceptar la investigación o no y a la devolución de los resultados, según la Ley 1581 del 2012 y el Decreto 1377 del 2013. La participante firmó consentimiento informado del proceso de investigación. Entre los resultados encontramos la primera categoría llamada Experiencias, Sentimientos, Cultura y Creencia de una madre ante la salud y la enfermedad de su hijo. El término sentimiento presenta una ambigüedad referencial que nos permite entenderlo o bien como una sensación, es decir, un componente sensorial de una experiencia, o un sentido más restringido, como un estado mental compuesto de elementos afectivos, cognitivos y motivacionales, y referido a un objeto intencional. Por otro lado, las experiencias son circunstancias o acontecimientos que, por sus características, resultan trascendental o digno de destacar en la vida de una persona. La experiencia desde los abordajes toma en cuenta las vivencias y los sentidos, y que reconocen la capacidad de los sujetos de reconstituir significados, ya sea a través de ponerlos en acción o en narrar su experiencia, es decir, que se colocan desde la dimensión subjetiva. La cultura, Taylor Ritson, 2008, en 1871 planteó un concepto asociado a todos aquellos conocimientos, tradiciones, costumbres y hábitos inherentes a la persona dentro de una sociedad al ser perteneciente a esta. Además, según Jodelet, en 1990, las creencias dependen de variables culturales, historias individuales y ecológicas, y tienen además una lógica y coherencia interna que organiza enunciados no verificados. Los sistemas de referencia nos permiten interpretar lo que nos sucede e incluso dar sentido a lo inesperado. Teniendo en cuenta estos conceptos, se consideró que estas expresiones alimentan este capítulo. Me sentía muy triste, culpaba a mi cuerpo por no aguantar más. No sabía en qué había fallado. Sentía temor a que los niños se murieran. Me sentía muy apoyada por las enfermeras, los médicos, las terapeutas respiratorias. Yo les decía que no quería que me llamaran porque pensaba que algo malo iba a pasar, por eso yo prefería llamar. Me generaba mucha tranquilidad, ya que me mantenían muy informada acerca del estado de Jacobo, y si quería podía vivir en la clínica, ya que el horario allí era 24/7, y en el hospital me podía estar de 7 a 7. Siempre estuve muy positiva, siempre sentía que mi niño iba a estar bien. Sentía miedo a que Jacobo se descompensara, ya que la máquina de ventilación respiraba por él, y me daba mucho temor que Jacobo no reaccionara adecuadamente cuando lo desconectaran de ella. Me daba mucho miedo que no respirara y se muriera. Yo le decía a mi esposo: Dios, ¿por qué nos hace esto? Si planeamos los niños y teníamos un lugar para brindarles. Me sentía muy triste, destrozada. Le di gracias a Dios porque a mi niño no lo recibieron en otra clínica. Eso me generaba tranquilidad. Oraba por mis niños para que se curaran. Fuimos muy bendecidos porque cuando llegamos a la clínica nos dijeron: ¿ustedes son los de Pereira o los de Armenia? Porque les tenemos reservada la incubadora desde hace 15 días y eso me dio tranquilidad. Me encomendé mucho a Dios y le hablaba diciendo que Él era el único encargado de curarle todos sus órganos, sus pulmones y su sistema digestivo. Rezaba el rosario y leía la Biblia al lado de la incubadora. Y en una ocasión iniciamos a leer la Biblia en un versículo donde hablaba: si ustedes creen en mí, ¿por qué sienten miedo? Teniendo en cuenta lo anterior, Martin, Pérez y Sheehan señalaban que la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos puede producir alteraciones psicológicas y sociales no solo en la persona enferma, sino también en los familiares, aspecto que relaciona
con lo encontrado por Torrens y Jones, quienes indican que debido a la hospitalización, los familiares experimentan niveles muy elevados de ansiedad y depresión. Esto puede verse, como lo refiere Hughes, que en dicha vivencia se presentan muchos factores estresores. Además, la familia presenta una serie de necesidades psicosociales que están relacionadas con los síntomas de ansiedad mediante sentimientos de temor y tristeza como lo contribuye. Según Vieira, Farias, Santos, David y Silvan, afirman que las madres necesitan creer en algo más allá de la atención médica y tecnológica, creer en la fuerza de un ser trascendente como lo es Dios, quienes les da fortaleza para mantener la esperanza para la mejora de su hijo, a pesar de permanecer en un entorno rodeado de tensión sobre la vida y la muerte. Las experiencias, sentimientos, la cultura y creencias de una madre ante la salud y la enfermedad de su hijo se ven altamente alterados, ya que se evidencian según las expresiones en la entrevista que fueron modificadas por la estancia de su hijo en la unidad de cuidados intensivos, donde se experimentan sentimientos de temor, miedo, impotencia a la no mejora de la salud y también sentimientos de esperanza y gratitud al refugiarse en su religión, ya que tenían a Dios sobre todas las cosas. Encontramos la segunda categoría, la cual es llamada rol, vínculo y relaciones de la familia en su proceso de adaptación. El rol puede definirse como las dinámicas familiares y los roles que cada integrante desempeña, los cuales están relacionados con la funcionalidad y el propio impacto que estos tienen sobre cada uno de los miembros. Dentro de los integrantes siempre se encuentra presente el rol del cuidador, el cual está orientado a la atención para la mejora o mantenimiento de la enfermedad. Para la familia, la Organización Mundial de la Salud la define como los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. En una familia, los miembros interaccionan en una diversidad de roles que surgen de las necesidades individuales y de las del grupo de su entorno, sean padres, hijos, entre otros. La enfermedad de un miembro de la familia puede causar grandes cambios, provocando en ella un alto riesgo de inadaptación, entrando en un estado de crisis y en una experiencia emocionalmente muy dolorosa. También se define que el vínculo es la conexión que desde siempre establecemos con nuestros hijos y todos los miembros de nuestra familia, y recíprocamente es la conexión que ellos establecen con nosotros. Este vínculo llega a ser muy fuerte entre padres e hijos y se genera de manera paulatina desde el embarazo, el nacimiento y la adopción. Se va generando de forma gradual una relación única con cada hijo. Para la adaptación, la teorista Calista Roy elaboró en 1970 un modelo de adaptación. Señala que las respuestas adaptativas son respuestas que favorecen la integridad de la persona en términos de meta, de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. Teniendo en cuenta estos conceptos, se consideró que estas expresiones alimentan este capítulo. Mi esposo siempre estaba conmigo, nunca me dejó sola. Su hermanito iba a ser un ángel toda la vida. La empresa donde trabaja mi esposo le daban el tiempo y los permisos necesarios para que me acompañara a estar con él y nunca me dejó sola. Fue difícil aceptar lo que estaba sucediendo, pero afortunadamente pudimos adaptarnos. La patología la fui aceptando por toda la información brindada por los médicos y enfermeras que lo atendían. Incluso me hacían ir pensando cómo iba a ser su recuperación y todo lo que debía ir aprendiendo para atenderlo. Mi esposo y yo no dormíamos casi por estar pendientes de Jacobo. Antes de quedar embarazada, nosotros peleamos mucho, pero con esa situación la relación se fortaleció y nos unió más. Pudimos observar que la casa gira en torno a la comodidad y el confort del niño. La madre cuenta con un negocio en su casa, lo que la hace independiente. El padre es empleado del parque del café. Ambos llevan la obligación de su casa y ella se encarga del niño y lo que él necesita. Él la apoya con el mantenimiento del hogar. Presenta un entorno agradable y de alegría familiar. Durante la entrevista se evidencia el ingreso de varias llamadas por el padre del niño, el cual se le escucha una atención muy afectiva por su hijo, un núcleo familiar, la madre, el esposo y el niño. La vivienda queda cerca de la casa de los abuelos paternos. La familia cumple un papel importante en el entorno del paciente, toda vez que la complejidad y gravedad en los servicios de unidad de cuidados intensivos cobran mayor dimensión y provocan situaciones de angustia y elevados grados de estrés. Está reportado en la literatura el aumento de los niveles de estrés en las familias que se encuentran en las unidades donde existe más tecnología médica y más vigilancia por parte del equipo sanitario. Esto, según Torres, refuerza la idea de que los familiares de un paciente ingresado en la UCI sufren ansiedad, desorganización y necesidad de ayuda, sobre todo las primeras 18 o 24 horas posteriores al ingreso. Por lo tanto, el núcleo familiar involucrado requiere tanto de apoyo emocional como de una excelente y clara comunicación sobre el estado de salud del paciente. Asimismo, se ha documentado que el ingreso de una persona en la UCI altera el normal funcionamiento del círculo familiar al que pertenece,
De ahí la importancia del vínculo familiar. El familiar se convierte en pieza fundamental del cuidado de la persona hospitalizada. La familia del paciente crítico hospitalizado en una UCI requiere de cuidado, atención e información oportuna. Con frecuencia se les observa en las salas de espera con manifestaciones de diferente índole, de acuerdo con el contexto de sus vivencias y necesidades. Es conocido de cualquiera que las primeras visitas pueden ser alarmantes, crean angustia, expectativas en relación con la cantidad de dispositivos de monitoreo, equipos de mantenimiento de la vida y controles ambientales necesarios para garantizar un cuidado con calidad. La familia debe ser entendida, como sugiere Pérez, una unidad en la que al producirse una alteración o transformación de uno de los integrantes de este grupo humano, influirá indefectiblemente en todos los demás, generando en algunos casos su disfuncionalidad. Para Canty, la familia es un grupo cuyos integrantes se interrelacionan y están sujetos a la influencia del entorno y por lo tanto la hospitalización de uno de ellos creará una situación de crisis. Las experiencias que viven los familiares al separarse un miembro de la familia debido a la hospitalización desencadenan una serie de reacciones emocionales, el cual se ve intensificado en relación a la gravedad de la enfermedad. Teniendo en cuenta los estímulos de la teorista Sorcalista Roy, el estímulo focal se afecta de forma directa a la madre y el padre en el momento de la hospitalización de su hijo, el cual genera una respuesta inmediata de cambios en la adaptación. En el estímulo contextual, según Roy, son todos los estímulos que están presentes durante el periodo de hospitalización del niño, los cuales se evidencian en el momento de que los padres deben estar en la institución 24 horas al día, al cuidado de su niño, en un ambiente de más presión, tecnología médica y vigilancia por parte del equipo sanitario. La intubación y la conexión al ventilador, el tener que abandonar su trabajo y no tener autocuidado al momento del posparto, ya que desde el momento del nacimiento ella se encuentra pendiente de sus niños, el trasladado a otra ciudad y no tener el mismo personal sanitario que llevaba el caso del niño. Entre los estímulos residuales se ven alterados los aspectos emocionales, ya que los padres experimentaron sentimientos de culpa, temor, angustia, miedo, ansiedad e ira, como también sentimientos de positivismo. En las creencias se refleja el refugio de los padres en la religión, ya que anteponen a Dios frente a cualquier cosa. En este estímulo, en la parte financiera, se evidencia que no contaban con estar al día en sus aportes por parte del empleador, lo cual generaba gastos monetarios por la atención del niño. Esta también se ve altamente afectada, ya que debían transportarse todos los días de Montenegro a la ciudad de Armenia, la estadía en la ciudad de Cali por la necesidad de traslado, la alimentación por fuera de la vivienda, adicionando todos los gastos que se tienen por solicitud en la atención como elementos de aseo, personal para el niño. Por otro lado, se evidencia notablemente la alteración de la rutina y de las responsabilidades diarias, lo que genera un impacto en las relaciones familiares y exposición a situaciones médicas difíciles. Entre los estímulos comunes que experimentan los padres encontramos el estado de salud crítico del niño, procedimientos médicos invasivos como la cirugía de posible obstrucción intestinal, monitoreo constante y alarma, separación y falta de contacto físico, incertidumbre sobre el pronóstico e interacción con el personal médico, que en algún momento este estímulo puede variar y pasar a ser el estímulo focal debido a los cambios de los estímulos residuales y contextuales. Teniendo en cuenta cada uno de estos estímulos presentes en los padres entrevistados, se puede ver la modificación en el modo de adaptación de función del rol y la adaptación de interdependencia según rol, ya que estos se modifican para lograr su adaptación a la situación o estímulo focal, evidenciado en las expresiones anteriormente mencionadas. Entre los resultados encontramos la categoría número 3 llamada Cuidado y atención del personal de salud. La atención al paciente se refiere a la prevención, al tratamiento, al manejo de las enfermedades y a la preservación del bienestar físico y mental a través de los servicios ofrecidos por profesionales de la salud. La atención al paciente consiste entonces en servicios prestados por profesionales de la salud para el beneficio de los pacientes y sus familiares. El cuidado es una acción o un proceso mediante el cual se brindan atención y apoyo a alguien con el fin de preservar su bienestar, seguridad y su desarrollo. Según Collier, el objetivo de los cuidados va más allá de la enfermedad. Cuidar es todo lo que ayuda a vivir y permite existir. Los cuidados, por tanto, se dirigen a todo lo que estimula la vida. Teniendo en cuenta esos conceptos, se consideró que estas expresiones alimentan este capítulo. La terapeuta fue y se le acercó a la incubadora y le dijo: Jacob, amor, tienes que estar juicioso porque estamos asistiendo a tu hermanito, y entonces no vas a llorar y te vas a portar muy juicioso. Me contaban todo lo que le realizaban en las noches, cuando yo no estaba. Me informaban todo el tiempo sobre su estado, me respondían todas las preguntas que le realizaban. Tenía una enfermera jefe solo para él 24/7. Por mi licencia de maternidad estuve pendiente en todo momento. Me dediqué a cuidarlo y a estar pendiente. Contaban con una habitación solo para las terapias y rehabilitación.
se observó gran destreza y habilidad por parte de la madre a la hora de asistir al niño. Lo movilizaba con mucha facilidad durante el baño y para hacer sus necesidades básicas. Según Carbelo, la unidad de cuidados intensivos es un servicio de alta complejidad de atención, en donde más sufren los familiares, pues la pérdida de la salud supone una crisis situacional en la que el núcleo familiar experimenta reacciones emocionales significativas como estrés, como miedo, depresión, angustia, soledad, incertidumbre y llanto. Y se requieren de unos mecanismos afectivos y de afrontamiento para restaurar el equilibrio. En estas circunstancias, el apoyo emocional y soporte comunicativo por parte del personal de enfermería ayuda a amortiguar el entorno hospitalario de un abuso. En la atención ofrecida en las instituciones de salud, especialmente en servicios de cuidado crítico, la comunicación enfermera-familia en una unidad de cuidados intensivos es un elemento fundamental para brindar cuidado. Carbelo la definió como una comunicación en un proceso dinámico fundamental para la existencia, el crecimiento, el cambio y la conducta de todos los seres vivos, ya sea individuos u organizaciones. Según Ramírez, el cuidador espera sentir cuidado. La experiencia en una unidad de cuidados intensivos es atemorizante, pero al recibir información acerca de los procedimientos y acciones realizadas para el cuidado, hace que ellos se sientan bien, teniendo la sensación de que los recién nacidos son cuidados de buena manera. El cuidado y la atención del personal de la salud se evidencia constantemente en la atención del niño, ya que es una madre que expresa que se sintió apoyada, acompañada, orientada y educada constantemente en su proceso, lo cual le permite un equilibrio y facilidad en la adaptación ante la enfermedad y la hospitalización de su hijo. Para finalizar, las experiencias, sentimientos, la cultura, las creencias de una madre ante la salud y la enfermedad de su hijo se ven altamente alterados, ya que se evidencia, según las exposiciones en la investigación, que fueron modificadas por la estancia de su niño en la unidad de cuidados intensivos, donde se experimentan sentimientos de temor, miedo, impotencia a la no mejora de la salud y también sentimientos de esperanza, ya que al refugiarse en su religión anteponía a Dios sobre todas las cosas. Para el cuidador, la hospitalización de su hijo representa un cambio grande en su diario vivir, donde su principal anhelo es la salud de su hijo, lo cual genera muchos cambios en su rol, en su dinámica familiar, en su entorno, a nivel económico, social, cultural y con sus sentimientos y emociones, llevándolo a un cambio forzoso en su adaptación, donde el personal de enfermería se ve altamente involucrado, ofreciendo estrategias para la adaptación, el afrontamiento a la familia mediante el acompañamiento y la educación de la enfermedad. Gracias.